Imagínate estar de pie en un campo helado antes del amanecer, viendo cómo tus propios hombres te dan la espalda y huyen. No porque el enemigo los obligara, no porque las líneas se derrumbaran, no porque los cañones fueran demasiado ruidosos o las probabilidades demasiado terribles para enfrentarlas, pero porque tú se lo ordenaste. Ahora imagina que cada oficial militar entrenado que escuchara tu plan te dijera que era un suicidio, que tu segundo al mando cuestionara tu cordura, que los propios soldados susurraran entre sí que el viejo finalmente había perdido los nervios, que el enemigo, observando desde el otro lado del campo, viera exactamente lo que querías que viera, una fuerza desorganizada, presa del pánico, huyendo hacia la naturaleza salvaje de Carolina, y cargar hacia adelante con absoluta confianza, seguro de una victoria fácil. Ahora imaginen que, en los siguientes 12 minutos, todo el avance británico en el sur de Estados Unidos se desmoronaría. No se ralentizaría, no se dañaría, se desmoronaría. 600 hombres serían capturados. Un regimiento entero quedaría prácticamente destruido. Un comandante sería humillado en el campo de batalla frente a sus propias tropas. Y el impulso de una revolución que había estado latente, sangrando y a punto de morir durante 6 años, se revertiría repentina, violenta definitivamente. 12 minutos. Eso fue todo lo que hizo falta. Pero para comprender cómo una retirada se convirtió en la trampa más brillantemente diseñada en la historia militar estadounidense, hay que remontarse aún más atrás. Hay que comprender cuán desesperada era la situación, cuán quebrada estaba realmente la causa estadounidense antes de aquella mañana, cuán imposible parecía que todo aquello pudiera funcionar. Porque la historia de la batalla de Cowpens no es simplemente una historia de genialidad táctica. Es la historia de un hombre que conocía a sus soldados mejor que cualquier general de ambos ejércitos. Un hombre que comprendía la naturaleza humana, el miedo, el orgullo, la arrogancia, la ira, como armas más poderosas que cualquier mosquete. Un hombre al que le dijeron, una y otra vez, que sus ideas eran temerarias, poco convencionales y que casi con toda seguridad acabarían con la vida de todos. Y un hombre que tenía razón. Para el invierno de 1780, la Revolución Americana en el sur no iba mal, iba catastróficamente. Para comprender la magnitud de lo sucedido, hay que fijarse en las cifras. En mayo de 1780, Charleston, Carolina del Sur, cayó en manos de las fuerzas británicas al mando del general Henry Clinton. Fue la mayor derrota estadounidense de toda la guerra. Más de 5,000 soldados y milicianos continentales fueron capturados. Todo el ejército continental del sur, prácticamente todo el ejército estadounidense al sur de Virginia, desapareció. No fue derrotado, no se retiró, desapareció. Capturados, encarcelados o destruidos. Los británicos habían aniquilado de facto todo un frente del esfuerzo bélico estadounidense en una sola campaña. Luego llegó Camden. El 16 de agosto de 1780, el general Horatio Gates, el célebre héroe de Saratoga, a quien muchos consideraban el sucesor natural de George Washington al mando del ejército continental, dirigió a sus tropas contra el general Charles Cornwallis en Camden, Carolina del Sur. Gates tenía un plan seguro y organizado, pero también una catástrofe. La milicia estadounidense del flanco izquierdo se desmoronó casi de inmediato ante el avance de las tropas regulares británicas con las bayonetas caladas. No solo retrocedieron, sino que huyeron. El propio Gates huyó tan rápido y tan lejos que cabalgó durante casi 60 millas sin parar. Su ejército fue aniquilado. Otros 900 estadounidenses resultaron muertos o heridos, y otros 1,000 fueron capturados. El general Gates fue destituido de su cargo en desgracia. Los británicos controlaban por completo Carolina del Sur y Georgia. Carolina del Norte estaba desprotegida. Virginia era vulnerable. Lord Cornwallis, al mando de las fuerzas británicas en el sur con la confianza de quien ya había ganado, comenzó a planificar su marcha hacia el norte. Creía, con considerable razón, que la guerra en el sur prácticamente había terminado. Solo quedaba eliminar a los dispersos grupos de incursores que aún hostigaban sus líneas de suministro, finalmente, adentrarse en Virginia para sofocar la revolución de raíz. Pero Cornwallis tenía un arma en la que confiaba más que en ninguna otra. Un arma que no era un cañón, ni un regimiento de infantería, ni siquiera su propia brillantez táctica. Su arma era un hombre llamado Banastre Tarleton. El teniente coronel Banastre Tarleton tenía 26 años. Era temerario, agresivo, increíblemente audaz y casi siempre exitoso. Comandaba la Legión Británica, una fuerza mixta de caballería e infantería, rápida,
implacable y absolutamente aterradora. La legión de Tarleton se movía a una velocidad que las fuerzas estadounidenses simplemente no podían igualar. Atacaban sin previo aviso, perseguían sin piedad, y se habían forjado una reputación, en parte merecida, en parte basada en propaganda, pero totalmente efectiva, que infundía pavor a los soldados estadounidenses. El nombre de Tarleton el Sangriento se pronunciaba en la campiña de Carolina como si se susurrara el nombre de un monstruo. Tras la masacre de Guaxaps en mayo de 1780, donde las fuerzas de Tarleton masacraron a soldados estadounidenses que intentaban rendirse, matando a más de 100 hombres que ya habían depuesto las armas, ese nombre se convirtió en sinónimo de carnicería, de crueldad, de la certeza de que huir de Tarleton no te salvaría. Esto fue deliberado. El terror es una estrategia. Tarleton comprendió que si sus enemigos gastaban su energía temiéndole, les quedaría menos energía para combatirlo. Y hasta el momento, había funcionado a la perfección. Todo comandante que se enfrentaba a Tarleton parecía paralizarse, retroceder o simplemente desintegrarse ante la velocidad y la violencia de sus ataques. En enero de 1781, Cornwallis ordenó a Tarleton que localizara y destruyera la última fuerza estadounidense importante que operaba en el sur. Dicha fuerza estaba bajo el mando del general de brigada Daniel Morgan. Y ahí es donde realmente comienza nuestra historia. Daniel Morgan tenía 55 años en enero de 1781, una edad avanzada para los comandantes de la Guerra de Independencia. No era un oficial refinado. No había asistido a academias militares. No provenía de una familia adinerada. No había estudiado a los grandes teóricos militares europeos ni había pasado su juventud en los campos de desfile de regimientos prestigiosos. Era, en pocas palabras, un tipo rudo de la frontera de Virginia. Nacido en Nueva Jersey alrededor de 1736, Morgan creció en una pobreza extrema, de esas que no forjan refinamiento, sino dureza. A principios de sus 20, trabajaba como carretero y jornalero en el Valle de Shenandoah, en Virginia. Era el tipo de hombre que resolvía las discusiones a puñetazos, no con palabras, que sabía rastrear presas en la espesura del bosque y que manejaba un rifle con la precisión silenciosa de quien se gana la vida con ello. Había servido en la Guerra de Francia e India como carretero civil y tuvo su primer encuentro inolvidable con la autoridad militar británica, cuando un oficial británico lo golpeó por insubordinación. Morgan contraatacó. Fue azotado. 500 latigazos. Sobrevivió. Jamás lo olvidó. Según se cuenta, con su característica franqueza, dijo que los británicos aún le debían un latigazo, porque el tamborilero se había equivocado a contar. Esa historia, ya sea completamente verídica o ligeramente adornada por el paso de los años, revela todo lo que necesitas saber sobre Daniel Morgan. No era un hombre que se doblegara. No se dejaba intimidar por la autoridad, el rango, la tradición y la sabiduría convencional de los soldados profesionales. Era terco, experimentado, absolutamente, completamente el mismo. Para cuando comenzó la revolución, Morgan se había convertido en una figura excepcional. El mejor comandante de infantería ligera del ejército continental. Había formado y liderado a los famosos fusileros de Morgan, un cuerpo de tiradores de élite que operaban con una velocidad y letalidad profundamente inquietantes para los comandantes británicos, acostumbrados a la solemne coreografía de la guerra europea. En la batalla de Saratoga en 1777, la gran victoria estadounidense que llevó a Francia a la guerra, los hombres de Morgan desempeñaron un papel decisivo, abatiendo con sus fusiles a oficiales británicos a distancias que parecían imposibles. Fueron los fusileros de Morgan quienes abatieron al general Simon Fraser desde su caballo a una distancia de casi 300 yardas, posiblemente el disparo más decisivo tácticamente de toda la guerra. Pero Morgan tenía un problema. Su cuerpo le estaba fallando. A finales de 1780, sufría de ciática severa, una inflamación debilitante del nervio ciático que le provocaba fuertes dolores en las piernas, haciendo que montar a caballo fuera una tortura, que permanecer de pie durante largos periodos fuera casi imposible y que las exigencias físicas del mando resultaran casi insoportables. De hecho, había renunciado a su cargo en 1779, en parte debido a esta enfermedad y en parte por la frustración de no haber sido ascendido. Lo convencieron para que volviera al servicio cuando el sur se derrumbó, cuando su país lo necesitaba más que nunca, cuando la alternativa era ver cómo todo se desmoronaba. Se le confió el mando de una fuerza mixta de soldados regulares continentales y milicianos, aproximadamente 1.000 hombres, y se le ordenó operar en la zona rural de Carolina del Sur, interrumpiendo las operaciones británicas,
protegiendo a la población local de los asaltantes lealistas y manteniendo viva la resistencia. Y ahora Tarleton venía a por él. A principios de enero de 1781, Morgan recibió la noticia de que Tarleton había sido enviado con aproximadamente 1,100 hombres, caballería, infantería y artillería, para encontrarlo y eliminarlo. Las cifras no eran muy diferentes, pero la calidad de las tropas era otra historia. Tarleton contaba con soldados británicos regulares, experimentados y disciplinados, y con caballería lealista veterana. Morgan disponía de un núcleo de infantería continental fiable, buenos soldados, bien entrenados, pero también de una fuerza considerable de milicianos de Virginia y las Carolinas. Y los milicianos, como todo comandante estadounidense había aprendido por experiencia propia, eran profundamente impredecibles. Eran voluntarios que habían venido a luchar, sí, pero no habían pasado por la rigurosa disciplina del entrenamiento militar regular. No estaban curtidos para resistir una carga de bayoneta. En Camden, cuando los soldados británicos regulares avanzaron con bayonetas, la milicia simplemente se dispersó. No era cobardía, exactamente. Era la respuesta humana natural ante miles de kilos de metal afilado que avanzaban hacia una en perfecta alineación disciplinada. Huir era lo lógico. Estaba sobreviviendo, pero huir significaba perder batallas. Morgan comenzó a retirarse hacia el norte, y sus oficiales estaban preocupados. Algunos creían que simplemente intentaba escapar, evitar el enfrentamiento, ganar tiempo. Tarleton, al ver la retirada, presionó con más fuerza, haciendo que sus hombres atravesaran condiciones climáticas extremas, frío, lluvia, arroyos desbordados, para acortar la distancia. Era un cazador que olía la sangre. Morgan tomó una decisión. Dejaría de correr, no porque estuviera acorralado, aunque geográficamente casi lo estaba. El río Broad se extendía a sus espaldas, impidiéndole una huida fácil. Tampoco porque el terreno le fuera repentinamente favorable. Decidió detenerse porque había estado ideando un plan tan extraño, tan contraintuitivo, tan fundamentalmente opuesto a todo lo que dictaba el pensamiento militar convencional, que tal vez podría funcionar. Porque era tan poco convencional que nadie, ni Tarleton, ni Cornwallis, ni ningún oficial británico en el campo de batalla, creería que fue intencional. Eligió un lugar llamado Hannah's Copens, una pradera amplia y abierta en la zona rural de Carolina del Sur, utilizada para el pastoreo de ganado, salpicada de grupos de árboles y con un terreno suavemente ondulado, sin murallas defensivas, sin río a su flanco, sin fortaleza, solo terreno abierto, y sus oficiales pensaron que había perdido la cabeza. La sabiduría militar convencional del siglo XVIII era clara respecto a la milicia. No se debía confiar en ella para mantener una línea. No la mantendrían. No podrían hacerlo. Se utilizaba a la milicia en los flancos, entre los árboles, como escaramuzadores, tareas que recompensaban su instinto natural para el combate individual y disperso. No se les colocaba en el centro de la línea de batalla y se les pedía que resistieran con firmeza ante las tropas regulares británicas y el acero de las tierras altas. Morgan hizo algo completamente distinto. Él habló con ellos. Este es uno de los aspectos más notables y subestimados de lo que sucedió en Copens. Daniel Morgan pasó la noche anterior a la batalla recorriendo su campamento, sin dar órdenes formales ni realizar una sesión informativa en el sentido tradicional, sino hablando con sus hombres, individualmente, en pequeños grupos. Se sentó con ellos junto a sus fogatas, preguntó por sus familias, sus granjas, sus hogares, y luego les dijo, con sencillez y sin formalidades militares, exactamente lo que necesitaba de ellos. Les dijo, sé que no pueden resistir a los regulares británicos. Lo sé, no les pido que lo hagan. Les pido 2 descargas. Solo 2. Disparen una vez, recarguen, disparen otra vez. Apunten a los oficiales y a los hombres con las cornetas. Acierten en lo que apunten. Y entonces pueden retirarse. Retrocedan tras la línea continental. Eso no es huir. Ese es el plan. Ese es su trabajo hecho. Les dijo algo más. Les explicó que cuando la caballería de Tarleton cargara contra ellos, y lo haría, todos debían saber que se acercaba. Cada uno debía disparar sus 2 tiros y luego moverse en orden, a un ritmo que pudieran controlar. No entrar en pánico. Una retirada planificada. Hay una gran diferencia entre la huida de un cobarde y la de un soldado que obedece órdenes. Quería que supieran y sintieran esa diferencia. No se trataba solo de charlas motivacionales. Era ingeniería psicológica.
Morgan comprendió que el problema más profundo de la milicia no era el valor físico, eran hombres que habían elegido estar allí. El problema era la incertidumbre. No sabían qué se esperaba de ellos. No tenían un plan que les indicara qué hacer cuando el miedo los invadiera. Así que les dio uno. Les dio permiso para retroceder. Lo integró en el plan mismo, eliminó la vergüenza asociada y transformó lo que habría sido una desbandada en una maniobra coreografiada. Dispuso sus fuerzas en 3 líneas. La primera línea, la más avanzada, estaba formada por sus mejores tiradores, fusileros de Carolina del Norte y Georgia. Su único propósito era disparar con precisión, interrumpir el avance británico y replegarse la segunda línea. No había nada de malo en ello. Ese era su trabajo. La segunda línea era la milicia, los hombres con los que había hablado junto a las hogueras. 2 descargas. Apuntar a las charreteras, a la galera dorada, a los oficiales a caballo. Luego, retroceder a la izquierda, tras la colina, y reagruparse tras la tercera línea. Esto era crucial. No huir al bosque, no disolverse en el caos, sin ejecutar un movimiento específico hacia un lugar específico. La tercera línea la conformaban los continentales, los experimentados soldados regulares del teniente coronel Johnny J. Howard, la columna vertebral de la posición. Estos hombres resistirían. Habían pasado por Valley Forge y cosas peores. Estaban posicionados en una ligera elevación, lo que les daba una pequeña ventaja, pero, más importante aún, les proporcionaba visibilidad. Serían el yunque, y tras la colina, fuera de la vista, el teniente coronel William Washington. Sí, pariente del general, esperaba con aproximadamente 80 dragones continentales. Caballería. Oculta. Paciente. Lista. La trampa estaba tendida. Pero ahí radicaba la genialidad. Era una trampa que se parecía exactamente a lo que Tarleton esperaba ver. Cuando la primera línea retrocediera, Tarleton vería a los fusileros desorganizados dispersándose. Bien. Cuando la milicia disparara sus descargas y comenzara a retroceder hacia la izquierda, Tarleton estaría absolutamente seguro, del comienzo de una desbandada. La milicia huyendo. Batalla ganada. Los británicos lo habían visto cientos de veces. Se habían entrenado para ello. Les habían enseñado que la milicia siempre se desmoronaba. Toda su estrategia táctica en el sur se basaba en la suposición de que los estadounidenses huirían. A Tarleton nunca se le ocurrió que la carrera pudiera estar planeada. Jamás se le ocurrió que el hijo del viejo carretero del valle de Shenandoah hubiera comprendido la naturaleza humana con mayor claridad que el mismo cualquier manual militar. 17 de enero de 1781. Antes del amanecer. La temperatura había descendido bruscamente durante la noche. El suelo de Hannah's Copens estaba congelado en la superficie, blando y fangoso bajo tierra. Morgan había levantado a sus hombres antes del amanecer, les había dado de comer. Esto fue intencional. Se aseguró de que cada soldado hubiera comido, dormido y recibido una charla, y los había colocado en sus posiciones. Cabalgó por las líneas en la oscuridad, bromeando con los hombres y llamando a algunos por su nombre. Según se cuenta, se levantó la camisa y les mostró la piel marcada por las cicatrices de su espalda, las marcas de la paliza que le propinaron los británicos décadas atrás, y les dijo que ese era el día en que saldaría esa deuda. Es imposible comprender del todo lo que se sintió en ese momento, pero uno puede imaginarlo. Hombres de pie en la gélida Carolina antes del amanecer, con el vaho de su aliento en el aire, los rifles fríos al tacto, y ese anciano grande, con cicatrices y medio lisiado, levantándose la camisa en la oscuridad y sonriéndoles. Sabes, en ese instante, que lo habrían seguido a cualquier parte. Tarleton llegó al campo de Copens alrededor de las 7 de la mañana. Había conducido a sus hombres durante toda la noche, otra estrategia deliberada de su estilo. Atacar siempre antes de que el enemigo lo esperara, moverse siempre cuando el enemigo creía que aún estaba lejos. Sus hombres estaban cansados. Algunos tropezaban. Sus caballos de caballería no habían descansado ni bebido lo suficiente. Pero Tarleton no lo consideraba un problema, porque, según su experiencia, la velocidad era el arma principal. Incluso los hombres cansados podían cargar, y cargar era la clave para ganar. Cuando los exploradores de Tarleton informaron de la posición de Morgan, hombres visibles en una suave pendiente, en líneas organizadas pero claramente no profundamente trincheradas, con lo que parecía ser milicia al frente, Tarleton sonrió. Era perfecto. Terreno abierto, sin cobertura significativa, milicia en el centro. Ya había desbaratado posiciones así antes sin apenas esfuerzo. Ordenó a sus dragones que cargaran contra los escaramuzadores.
Los fusileros abrieron fuego. A distancias de 50 a 100 yardas, no eran disparos al azar. Eran hombres de campo que llevaban disparando desde la infancia, que habían alimentado a sus familias con esos fusiles, que podían acertar a una ardilla en un árbol a la mitad de esa distancia. Los dragones británicos sufrieron bajas, hombres que caían de sus caballos, caballos que tropezaban. La carga se ralentizó. Los fusileros, habiendo cumplido su cometido, se replegaron ordenadamente a la segunda línea. Tarleton inspeccionó el campo de batalla. Vio exactamente lo que esperaba. La primera línea se estaba rompiendo. La milicia de la segunda línea parecía tambalearse y ya comenzaba a retroceder. Ordenó a su línea principal de infantería que avanzara. 700 hombres, el 71º de Highlanders, el 7º regimiento de infantería, la infantería de la Legión Británica, avanzaban en la marea roja, constante y disciplinada, que había sido la visión más temida en los campos de batalla europeos durante un siglo. La milicia esperó. Morgan les había dicho, esperen hasta que puedan verles la cara. Esperen hasta que puedan elegir un objetivo. Esperaron. A 50 yardas, la milicia disparó su primera descarga. El estruendo fue ensordecedor. Un choque de casi 200 fusiles disparando al unísono. El efecto fue devastador. Morgan les había ordenado apuntar a los oficiales y a los soldados con las cornetas, los que daban órdenes, los que dirigían el movimiento en el campo de batalla. La línea británica se tambaleó. Cayeron oficiales, cayeron sargentos. El avance continuó, porque los disciplinados soldados británicos regulares avanzan a través de las bajas. Eso es lo que los hace peligrosos. Pero se vio sacudido. La milicia recargó. Dispararon la segunda andanada. Y entonces comenzaron a retroceder. Para la infantería británica que avanzaba entre el humo, la escena era idéntica a la que habían visto cientos de veces. La milicia estadounidense se desmoronaba. Huía. La batalla se inclinaba a su favor. Los hombres comenzaron a moverse más rápido, persiguiendo, empujando. Tarleton lo vio y ordenó a su caballería avanzar para aprovechar la brecha. La cacería había comenzado. Lo que sucedió a continuación es una de las maniobras mejor ejecutadas de la historia militar. Mientras la milicia se replegaba hacia la izquierda, avanzando en orden detrás de la línea continental, y la infantería británica avanzaba en su persecución, segura de la victoria, cargando con el ímpetu emocional de hombres que creen que están ganando, se estrellaron directamente contra el sólido muro que los soldados regulares continentales esperaban. Los hombres de John Eager Howard estaban preparados. Habían estado observando y esperando con disciplina y calma. No tenían miedo. No estaban sorprendidos. Dispararon una descarga quemarropa contra la infantería británica que avanzaba y luego mantuvieron su posición mientras los británicos se detenían tambaleándose. Combate cuerpo a cuerpo. Penidas. El tipo de combate brutal, cercano y visceral que pone a prueba a cada hombre hasta el límite. Por un instante largo y terrible, no estaba claro hacia dónde se dirigiría la batalla. Entonces ocurrió algo que añadió un nuevo matiz a la trampa de Morgan. Fue casi un accidente. Una orden malinterpretada. Howard, al ver que parte de su línea comenzaba a moverse de forma extraña, ordenó a un grupo de sus hombres que giraran y reorganizaran su formación. En medio del caos, el humo y el ruido, la orden se malinterpretó parcialmente como una orden de retirada. Parte de la línea continental comenzó a retroceder. La infantería británica lo vio. Cartwright. Howard vio lo que estaba sucediendo. Esperó un instante angustioso, y luego, en el momento preciso, ordenó a sus hombres que se dieran la vuelta, apuntaran con sus mosquetes y dispararan. A quemarropa, hacia la carga de la infantería británica. El efecto fue catastrófico. En ese preciso instante, la caballería del teniente coronel William Washington, 80 jinetes que habían permanecido ocultos, pacientes e invisibles, irrumpió por el flanco izquierdo estadounidense y arremetió contra el derecho británico. Al mismo tiempo, la milicia que se había replegado se había reagrupado tras la cresta y regresaba por el otro lado, atacando el flanco izquierdo británico. La infantería británica, atrapada entre la descarga de los continentales al frente y la caballería que arremetía simultáneamente contra ambos flancos, se desmoronó. No retrocedió, se desmoronó. Lo que había sido un avance se convirtió en una bolsa. Lo que había sido una batalla se convirtió en una derrota total. Y esta vez, la derrota fue británica. Toda la acción duró aproximadamente 12 minutos desde el momento en que la línea continental giró y abrió fuego. En esos 12 minutos, aproximadamente 600 soldados británicos fueron capturados.
Más de 100 murieron y alrededor de 200 resultaron heridos. Tarleton perdió más del 86% de sus efectivos. Escapó a caballo. Por los pelos, dramáticamente, los dragones de William Washington casi lo alcanzan personalmente en el caos de la persecución, pero todo lo que había llevado al campo de batalla se quedó allí. Las 2 piezas de artillería británicas, los suministros, la munición, los estandartes del 7º Regimiento de Infantería. Todo, desaparecido. El 71º Regimiento de Highlanders. Tropas de élite, veteranos, la columna vertebral de las operaciones británicas en el sur, se rindió casi en su totalidad. 800 hombres habían marchado hacia aquel campo junto a Tarleton. Menos de 200 lograron escapar. Bajas estadounidenses, 25 muertos, 124 heridos. Piénsalo por un momento. 25 soldados estadounidenses muertos para lograr la destrucción casi total de una de las formaciones de combate más efectivas de Gran Bretaña en el continente. Morgan informó de su victoria al general Nathanael Greene, quien había sustituido a Gates y estaba reorganizando el ejército del sur, en una carta que, como era habitual en él, era breve y muy propia de Morgan. En ella, afirmaba que sus tropas habían obtenido, textualmente, una victoria completa sobre un cuerpo de 1,050 soldados británicos. No dijo, te lo dije, no hacía falta. Tarleton regresó a Cornwallis con la noticia del desastre. Según los testigos, cuando Cornwallis supo lo sucedido, cuando comprendió la magnitud y la naturaleza de la derrota, se apoyó con tanta fuerza en su espada, conmocionado, que la hoja se dobló. Que esa imagen sea del todo precisa importa menos que lo que representa. La conmoción fue total. El golpe psicológico fue devastador. No solo por los hombres perdidos, no solo por las armas y los suministros abandonados en el campo de batalla, sino por la idea de que Tarleton era invencible, que la milicia siempre se desmoronaba, que las fuerzas estadounidenses en el sur podían ser perseguidas y aniquiladas a voluntad. Todo quedó destrozado. Cowpens obligó inmediatamente a Cornwallis a abandonar su base de suministros y perseguir a Morgan para impedir que los soldados capturados fueran trasladados al norte e incorporados al ejército continental. Esta persecución dio lugar a la famosa carrera hacia el Dan, una brutal persecución invernal a través de las Carolinas que agotó a las fuerzas británicas, puso a prueba sus líneas de suministro hasta el límite y desencadenó la cadena de acontecimientos que condujo a Guilford Courthouse, posteriormente, de forma inexorable e inevitable, a Yorktown. Las consecuencias estratégicas se propagaron desde aquel prado como ondas producidas por una piedra arrojada a aguas tranquilas. La batalla de Cowpens se estudia hoy en día en academias militares de todo el mundo, West Point, Sandhurst, Saint-Cyr, no solo como una anécdota de la Revolución, sino como un caso de estudio fundamental de lo que los teóricos militares denominan un doble envolvimiento. Se enseña junto con la batalla de Aníbal en Cannas, en el 216 a.C., donde el general cartaginés aniquiló un ejército romano que le doblaba en número utilizando el mismo principio básico, atraer al enemigo hacia el centro y luego colapsar ambos flancos simultáneamente. Es casi seguro que Morgan no tenía Cannas específicamente en mente cuando diseñó su despliegue. Contaba con algo mejor que la educación clásica, experiencia, instinto, 60 años de observación del comportamiento humano ante el miedo, la confianza y la victoria. Sabía que Tarleton lo perseguiría. Sabía que la infantería británica avanzaría cuando la milicia pareciera desmoronarse. Sabía que la confianza desmedida ciega a los hombres, los hace lanzarse de cabeza contra algo que no pueden prever. Sabía que su mejor arma no era su caballería, ni sus fusileros, ni la ligera elevación de su posición. Su mayor arma era la seguridad de Tarleton. Permitió que la propia confianza de Tarleton se convirtiera en el instrumento de su destrucción. Daniel Morgan recibió la Medalla de Oro del Congreso por la victoria en Cowpens, una de las únicas 7 otorgadas durante toda la Guerra de Independencia. Regresó a Virginia poco después, pues el dolor ciático ya era demasiado intenso para continuar en el campo de batalla. Había dado todo lo que tenía. Su cuerpo estaba agotado, pero lo que había dado había sido suficiente. Vivió hasta 1802. Tiempo suficiente para ver a la nación que ayudó a crear consolidarse, sobrevivir a sus crisis políticas y elegir a sus presidentes. Tiempo suficiente para ver al ejército que había ayudado a construir, imperfecto, rudo, poco convencional y magnífico, convertirse en el fundamento de algo permanente. Murió en su casa de Winchester, Virginia, a la edad aproximada de 66 años,
el viejo carretero del Shonendue que nunca había dejado de luchar desde el día en que un oficial británico le levantó la mano y se ganó un enemigo que no podía permitirse. Lo que Coppens dejó como legado fue más que una lección táctica. Fue una demostración, escrita con fuego y pólvora en una pradera helada de Carolina, de una verdad que los militares y líderes de todos los ámbitos han estado reaprendiendo desde entonces. La mejor trampa es aquella en la que el enemigo cae voluntariamente. No porque sean estúpidos, no porque sean débiles, sino porque los has comprendido tan completamente, tan precisamente, tan profundamente, sus suposiciones, sus reflejos, su orgullo, que puedes hacer que su propia seguridad se vuelva en su contra. Puedes convertir su confianza en ceguera. Puedes convertir su embestida en su derrota. Van Astre Tarleton no era ningún tonto. En la mayoría de los casos, era un comandante de combate realmente talentoso. Pero nunca se había enfrentado a nadie que lo hubiera estudiado tan detenidamente como Daniel Morgan. Este había analizado minuciosamente cada suposición que Tarleton llevaba al campo de batalla y había construido una posición diseñada específicamente para confirmarlas todas, hasta el último momento. Las mayores victorias de la historia no siempre las consigue la fuerza más poderosa, las consigue la mente más lúcida. El comandante que, en la gélida oscuridad previa a la batalla, se sienta con sus aterrorizados soldados junto a sus hogueras, les explica el plan y, de alguna manera, logra que crean en él, no porque les prometa un día fácil, sino porque les hace comprender que su miedo no es una debilidad, es parte del plan. Hay algo profundamente humano en esta historia, algo que trasciende la historia militar, más allá de los mosquetes y las bayonetas y los nombres de prados olvidados en la remota Carolina. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos huido de algo, evitando una conversación difícil, rehuido un reto que parecía demasiado grande, y nos hemos sentido avergonzados por esa huida? ¿Con qué frecuencia asumimos que dar un paso atrás es lo mismo que rendirse? Daniel Morgan conocía la diferencia. Sabía que a veces dar un paso atrás es la mejor opción, que la retirada que uno controla no es lo mismo que la huida que lo controla a uno, que la estrategia reside en el espacio entre el miedo y la acción, y que los líderes más sabios, en ejércitos, organizaciones y familias, son aquellos que pueden situarse en ese espacio y sacar provecho de él. Los casacas rojas corrieron hacia aquel campo en Coppens convencidos de que iban de caza. No se dieron cuenta, hasta que los dragones los atacaron por los flancos y los fusiles ya se estaban recargando, de que ellos eran los que habían caído en la trampa. Si esta historia te conmovió, si sentiste el frío de aquella mañana en Carolina, si sentiste el peso de esos 200 fusiles apuntando a 50 yardas, entonces este canal es para ti. Cada semana, te traemos las historias que los libros de texto resumen en un solo párrafo. Las vidas detrás de las batallas, las mentes detrás de las victorias, los seres humanos detrás de la historia. Si este documental te ha alegrado el día, tómate un momento para darle a me gusta. No te cuesta nada y le indica al algoritmo que historias como esta merecen ser vistas. Por los amantes de la historia, por las mentes curiosas, por cualquiera que busque algo más allá de un simple titular. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte a Español Historia. Estamos creando una comunidad de personas que creen que la historia no es algo que se deba memorizar, sino un tema para conversar. Cada suscriptor es un voto a favor de historias que importan. Ahora quiero saber tu opinión, y lo digo en serio. Deja un comentario abajo y responde a esta pregunta. ¿Cuál crees que es la victoria militar más infravalorada de la historia? No las famosas, ni el día de, ni Waterloo. Me refiero a las que lo cambiaron todo y de las que nadie habla. Descubrámoslas juntos. Y la próxima vez nos adentraremos en un terreno más oscuro. Una misión tan secreta que los hombres que la llevaron a cabo fueron oficialmente dados por muertos. Una unidad inexistente, librando una guerra nunca declarada, cambiando el curso de los acontecimientos de maneras que el público desconocería hasta 40 años después. No Caras Pertello. Gracias por estar aquí. Gracias por vernos. Gracias por interesarse por las historias de quienes nos precedieron. Merecen ser recordados.